Carlomagno, el padre de Europa. El enigmático emperador. Por primera vez desde la caída de Roma, Occidente volvía a tener un emperador, Carlomagno. El día de Navidad del año 800, el Papa coronó al rey de los francos y le ungió con el óleo sagrado como el soberano supremo por la gracia de Dios. Empuñando la espada unió un vasto imperio. La posterioridad le conocería como el padre de Europa. En compañía de sus poderosos guerreros, Carlomagno viajó por todo el continente. Con una fuerza y firmeza sobrehumana, conquistó el imperio de los sajones, tras una lucha que duraría 30 años. Carlomagno, acompañado por toda su corte, llegó hasta los lugares más lejanos de su inmenso reino. Pasó una década sobre la silla de su montura, cabalgando bajo el sol abrasador del verano y en lo más crudo del invierno, recorriendo una distancia igual a varias veces la vuelta al mundo. El emperador dio a sus súbditos una moneda de curso legal. De él dicen que reunió en su corte a las mentes más brillantes de la época. Después de siglos de barbarie, la ciencia y el arte volvieron a florecer. Carlomagno ha sido venerado como uno de los soberanos más sabios hasta nuestros días. Empuñó la espada en nombre de Dios. Hizo que sus enemigos fueran bautizados, que culturas enteras abrazaran el cristianismo. Carlomagno, el salvador de Occidente. Generaciones de historiadores le han visto como la personificación de lo que un rey debería ser. Pero, ¿Carlomagno fue en realidad un ejemplo tan magnífico? ¿No tenía ningún lado oscuro? ¿Detrás de la máscara de un hombre justo podría ocultarse un déspota ansioso de poder? Fue acusado de haber reinado sobre millones de cristianos y de haber ordenado la peor carnicería contra los sajones. Pero nada llegó a empañar el mito de Carlomagno, el piadoso monarca. Es como si Carlomagno hubiera construido su imperio de la nada. En medio de grandes bosques y llanuras mandó levantar el más extraordinario de los monumentos conocidos al norte de los Alpes, la Catedral de Aquisgrán. Este impresionante edificio es uno de los pocos testimonios que aún se mantienen en pie de uno de los más grandes soberanos de todos los tiempos. El emperador de los francos quería construir una Roma secunda, una segunda Roma. Tan grande, tan poderosa, tan espléndida, que pareciese ser de otro mundo. Si alguien quiere llegar al fondo de los enigmas que rodearon a aquel hombre, debe empezar por este lugar, el corazón de la Catedral de Aquisgrán. Carlomagno fue el soberano de un reino cuya población vivía en cabañas y aldeas, no en ciudades. A principios del siglo IX, aquella era la catedral más grande vista hasta entonces, al igual que el hombre que ordenó construirla. Durante más de 4 siglos, la Catedral de Aquisgrán se enorgulleció de tener la mayor cúpula de la región centro-occidental de Europa. Pero la ascensión al poder de Carlomagno no fue menos extraordinaria. Tenía cerca de 25 años cuando fue coronado rey de un pequeño reino. 30 años después, reinaba sobre todo el occidente cristiano. Ahora parece inimaginable que un solo hombre fuese capaz de realizar esta hazaña. Hoy, tras 12 siglos de la muerte del emperador, la historia de este hombre se aleja por completo de la realidad. En torno de la figura de Carlomagno se han forjado mitos, cuentos y leyendas. Pero, ¿podemos distinguir entre realidad y ficción? ¿Este fue el trono al que subió como emperador? ¿Estas las tablas en las que se sentaba y desde las que decidía el destino de sus súbditos? En nuestros días, nadie conoce el paradero del trono de Carlomagno.
Se perdió, al igual que tantas otras cosas del legendario emperador. Este trono, en concreto, es una copia. Otón I ordenó que lo tallaran con motivo de su coronación más de un siglo después de la muerte de Carlomagno. Según la leyenda, este espléndido sarcófago contiene los restos mortales de Carlomagno. Durante la Edad Media se creyó que aquellos huesos tenían poderes milagrosos. Sin embargo, 3 siglos y medio después de su muerte, el todopoderoso emperador fue canonizado. Pero también entonces las circunstancias que rodearon aquel acto fueron misteriosas. Los restos de Carlomagno habían desaparecido y, según la leyenda, fue la mano de Dios la que guió hasta el lugar donde se hallaban. Pero, ¿los restos que guarda el sarcófago son los del emperador? Durante 1000 años permanecieron ocultos, hasta que en la década de 1980 fue preciso abrir el sepulcro para poder restaurarlo, y los restos tuvieron que ser retirados. Sin embargo, aquellos huesos venerados como reliquias solo pudieron ser filmados en una ocasión, cuando fueron colocados de nuevo en el sepulcro en el curso de una solemne ceremonia. Los científicos examinaron los restos mortales conservados en este féretro labrado, sin la presencia de público, por respeto al santo. Una cosa, sin embargo, es cierta. Los huesos pertenecen a un hombre que vivió hacia el siglo VIII de nuestra era y cuya estatura era más o menos de 1,92 m. Sus contemporáneos debieron de verle como un gigante. En vida, el emperador de los francos fue llamado Magno, pero lo fue por las grandes gestas que protagonizó o por su gran estatura. El único biógrafo de Carlomagno, el maestro Eguinardo, sabio y confidente del emperador, nos describe su estatura. De cuerpo ancho y robusto, de elevada estatura, aunque en nada excesiva, pues medía de alto 7 veces lo que sus pies de largo. Sin duda Carlomagno fue un hombre alto. Un hecho bastante singular, pues en aquella época, si alguien medía más de 1,5 metros se consideraba alto. Y Eguinardo añadió: de cabeza redondeada, ojos grandes y vivos, nariz algo más larga que la media, de hermosos cabellos canosos. Su semblante alegre y cordial le conferían aún mayor autoridad y majestuosidad a su figura, tanto sentado como de pie. Pero, ¿Carlomagno era tal y como lo habían descrito? La imagen del emperador cambió con el tiempo y asumió los rasgos de sus futuros sucesores, convirtiéndose en el símbolo de sus diversos reinados. Carlomagno fue el soberano magnánimo por antonomasia o un rey guerrero despiadado. Esta estatua ecuestre del siglo XIX, que hoy se puede contemplar en París en el Museo del Louvre, nos presenta a un Carlomagno real, con cabeza redondeada, mentón firme y bigote tan francés. ¿Un emperador falseado? Solo disponemos de una única fuente que describa la personalidad del gran soberano, la Vita Caroli Magni. Las memorias fueron escritas por Eguinardo, el biógrafo de la corte carolingia, para conmemorar la gloriosa vida y las gestas sin parangón del rey más apreciado de su tiempo. Pero Eguinardo escribió aquellos anales 2 décadas después de que los hechos hubieran realmente acontecido y pudo haberse olvidado de muchos de ellos. En cualquier caso, estas memorias reflejan la admiración incondicional que Eguinardo sintió por su rey. ¿Qué partes son reales y cuáles fueron embellecidas? ¿Cómo gobernó Carlomagno su vasto imperio? Los historiadores han estudiado documentos antiguos con el fin de conocer las gestas que realizó aquel gran soberano, pero ¿son en realidad documentos originales de la época en que vivió Carlomagno? En la Universidad de Bonn, el profesor Theo Kolser sigue la pista de una de las falsificaciones más escandalosas de la historia. Ha estudiado centenares de firmas estampadas en decretos, títulos y cédulas reales. En docenas de ellas aparece la firma de Carlomagno. Se trata de documentos con los cuales se administraba justicia y se dictaban órdenes. Kolser, que se ha dedicado a compilar pruebas, alberga una profunda sospecha. En la sala del Scriptorium, algunos fueron falsificados.
A la vista de lo establecido hasta la fecha, podemos decir que cerca de un 37% de los documentos que se conservan y se atribuyen a Carlomagno son falsificaciones. El investigador analiza los diferentes trazos de las plumas que utilizaban los amanuenses letra por letra en busca de anomalías en la caligrafía. Se trata de irregularidades que quedan ocultas tras la uniformidad del texto. Incluso los falsificadores cometen errores. El falsificador trataba de imitar la caligrafía que se empleaba en la época de Carlomagno. Cuando trabajaba bien, llegaba a obtener un buen resultado, siempre que supiera mantener su concentración. Pero si a veces perdía la concentración, cometía un error y entonces escribía letras que eran propias de su época, pero que no se utilizaban en la época carolingia, como esta D. Por ejemplo, esta letra parece normal, pero luego aparece esta otra forma que es una uncial vulgar y pertenece a la época del copista, pero no a la de Carlomagno. La mayoría de aquellas falsificaciones fueron encargadas por la Iglesia. Durante siglos la Iglesia se adueñó de propiedades sin documentar. Cuando se introdujeron los títulos de propiedad, abates y obispos corrían peligro. Necesitaban pruebas que les legitimaran como dueños de las posesiones que tenían, y los falsificadores sirvieron para aportarlas. Prácticamente ninguna firma de un soberano ha sido tan falsificada como la de Carlomagno, lo cual dice mucho del lugar que el emperador ocupa en la historia. La firma del emperador hacía que los documentos fueran incuestionables. Y resultaba sencillo falsificarla, pues el rey de los francos rubricaba los documentos con un sencillo trazo de pluma. En el archivo del Estado de Baviera se encuentra la obra de un falsificador, 1000 años después de haberse realizado el fraude. Aquel copista era, a todas luces, un aficionado, porque su obra carece de un detalle muy importante. El falsificador debería haber sabido de qué manera escribía Carlomagno su nombre. ¿El señor de 100 palacios? Se dice que el rey de los francos dispuso de una red de marcas y fortificaciones que cubrieron su reino. Se trataba de docenas de impresionantes monasterios y palacios. Si damos crédito a las fuentes, Carlomagno fue el constructor más prolijo de su época. Se creyó que el rey, en sus incesantes viajes con toda su corte, llevando consigo todo el mobiliario y las provisiones necesarias, podía escoger entre 2 centenares de residencias palaciegas que se hallaban diseminadas por todo su reino. Pero, ¿dónde están? Hoy en día, transcurridos más de 1000 años, averiguarlo resulta para los arqueólogos todo un enigma. ¿Estas son las ruinas de un castillo? El Königsplatz o Palacio Imperial en Ingelheim era la mayor residencia palatina después de la de Aquisgrán. Un edificio en el cual había acogedores baños donde el rey se recuperaba de sus largos viajes. Los científicos, sin embargo, tienen dudas más que justificadas. Sobre todo porque las excavaciones han sacado a la luz una imagen muy distinta. En el momento de la muerte de Carlomagno, este castillo estaba aún en construcción. Dicho edificio en realidad solo era una modesta residencia rural, no se ha encontrado ningún rastro de elementos suntuosos. Las ruinas apuntan a que las dependencias eran estrechas y los cuartos fríos. Los investigadores admiten que los relatos que hablan del emperador no se apoyan en los hechos. Aquel supuesto legado quedó reducido a ruinas, pues la mayoría de palacios se construyeron con madera y adobe. 1000 años bastaron para que cualquier vestigio de aquel legado desapareciera de la faz de la tierra. ¿Autor de fratricidio? La vida del rey de los francos está rodeada de misterio. La historia de los triunfos de Carlomagno empezó con el misterioso asesinato de su hermano Carlomán. A la muerte del rey Pipino el Breve, el reino fue dividido entre sus hijos, que heredaron asimismo una poderosa fuerza militar muy bien armada. Fueron los caballeros vestidos con sus armaduras los que se habían encargado hasta entonces de defender la supremacía del imperio franco.
pero la muerte del rey obligaba a dividirlo en dos partes, pues así lo dictaban las leyes de sucesión de los francos. Carlos heredó la parte oriental del imperio, Austria. Su hermano la parte occidental, Nustria. Carlos confiaba en la fuerza de sus tropas y en la alianza con su hermano. Las primeras campañas le llevarían a tierras de Aquitania, pero su hermano Carlomán se negó a garantizarle la lealtad de sus tropas. Poco tiempo después, Carlomán moría de forma repentina a la temprana edad de 22 años. Su muerte ha dejado absortas a generaciones de historiadores. ¿La desaparición de Carlomán fue solo un golpe de suerte para el joven Carlos? ¿O hay más cosas que no somos capaces de ver? ¿Cuál fue el destino de los hijos de Carlomán, los herederos legítimos del trono? Algunos creen que el ansia de poder del joven rey de los francos le llevó a cometer fratricidio. De Carlomagno se cuenta que desterró a sus sobrinos a un monasterio y que mandó cortarles los largos cabellos que les distinguían como hijos de un monarca y simbolizaban su poder. O al menos eso se rumoreaba. Los sobrinos de Carlos, los hijos de su difunto hermano Carlomán, que habían huido a Lombardía con su madre y se refugiaron en Verona, desaparecieron de los anales de la historia después de que Carlomagno conquistara aquella ciudad. Podemos suponer que los aniquiló o los ocultó en algún monasterio desconocido, en el cual pasaron el resto de sus vidas como monjes. ¿El emperador invencible? El maestro Eguinardo escribió que Carlomagno había salido siempre vencedor de las batallas. De la guerra que mantuvo contra los eslavos diría: en la sola campaña que dirigió en persona, los aplastó y los sometió de tal modo que en lo sucesivo juzgaron preferible no volver a resistirse a su voluntad. Propaganda o hecho histórico. Carlomagno se pasó la mayor parte de su vida luchando contra un único enemigo, los sajones. Un pueblo, escribió Eguinardo, fiero y entregado a los cultos enomíacos. Aquella guerra duró 33 años. Los sajones vivían entre los fantasmagóricos páramos y la espesura de los bosques. Era un pueblo del oeste de Germania dividido en numerosas tribus. Demonios y espíritus gobernaban su mundo espiritual y vivían rodeados de una naturaleza imponente en todos los sentidos. De los sajones se creía que realizaban sacrificios humanos a sus dioses, y por el dios de los cristianos mostraban un absoluto desprecio. Para Carlos, los sajones suponían un grave riesgo. Se dedicaban a atacar las aldeas de los francos, saqueaban y quemaban pueblos, mataban a lo largo de todas las regiones fronterizas. Por lo que Carlos no se iba a contentar solo con expulsarlos de su reino. Nadie puede saber la razón por la cual Carlomagno decidió convertir aquel conflicto fronterizo menor en una despiadada guerra santa. Carlos inició la guerra atacando a los dioses de los sajones. En algún lugar del bosque de Teutoburgo, donde aún se distinguen las ruinas sajonas, se hallaba el objeto más sagrado de aquel pueblo germánico. En el bosque, el legendario Irminsul, uno de los míticos pilares que sostenían el mundo, se elevaba hacia el cielo. En la actualidad se cree que se trataba de un majestuoso y gigantesco árbol. Y allí fue donde Carlomagno asestó el primer golpe. El mundo de los sajones estaba a punto de desmoronarse. El dios de los cristianos había triunfado. Siempre que los paganos se enfrentaban a los cristianos, la batalla se convertía en una lucha entre rituales, porque cada uno de los bandos trataba de hacerse con el control de aquellos luminosos poderes sobrenaturales y sagrados y utilizarlos para derrotar al oponente. En cierto sentido, aquella fue una batalla de los rituales cristianos contra los rituales paganos en la larga lucha por alzarse con la victoria definitiva.
Carlomagno empezó a someter a los sajones en nombre del cristianismo. Las fuerzas sajonas, reunidas a toda prisa y sin apenas defensas, no constituían un peligro para los caballeros francos protegidos con sus armaduras. Las filas sajonas huyeron en desbandada ante los caballeros carolingios. La infantería de Carlos emprendió entonces su persecución, infringiéndoles unas bajas demoledoras. La fama de los caballeros francos se extendería por todo el continente, llegando hasta Oriente, pasando a la historia como los invencibles hombres de hierro. Desde una perspectiva contemporánea, aquellas batallas no dejaban de ser pequeñas escaramuzas